Muy bien, y estábamos hablando obviamente de lo que es el coronavirus, de cómo afecta, cuáles son las medidas que se van tomando en distintas provincias. Por ejemplo, la provincia de Chaco decidió aislar a 4 localidades. Así es, porque están preocupados, son 4 localidades muy pequeñas, pero que estuvieron en contacto con habitantes de ese lugar, estuvieron en contacto con personas infectadas, por lo tanto, como medida preventiva decidieron aislar. Bueno, es una de las provincias que más ha endurecido justamente cada una de las estrategias. Jorge Capitanich anunciaba lo siguiente en conferencia. Declarar responsables directos a los médicos y bioquímicos de los centros de salud públicos y privados de la provincia de la comunicación inmediata y oportuna de todos los casos que se detectaren de COVID-19. A su vez también nosotros en el artículo 3 de este decreto 368 establecemos la declaración obligatoria de la notificación de las personas que fueron portadores o bajo sospechas de portar el virus, quienes deberán dar inmediata intervención a la autoridad sanitaria por alguno de los mecanismos habilitados. Respecto a eventos sociales, culturales, religiosos, deportivos, como así también lugares de atención al público y más aún los que prestan servicios a adultos mayores, mantener una distancia mínima de 2 metros y las normativas de higiene. Y también se amplía la indicación de aislamiento social para los viajeros provenientes del exterior sin discriminación de país con circulación positiva. En relación al ciclo lectivo, se considera por el momento continuar con normalidad. Solo se recuerda que los alumnos que hayan regresado recientemente de viajes internacionales deberán cumplir con el aislamiento social indicado. Y proponemos, para seguir hablando de estas medidas que estaba anunciando el gobernador de Chaco, ¿no? Sí. Muy duras, por cierto, absolutamente extremas, la que está tomando justamente Capitanich. Estamos en contacto con Rodolfo Mancuello, quien es justamente jefe de redacción de uno de los portales más importantes de noticias allí de la provincia. ¿Cómo te va, Rodolfo? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto poder saludarlo a todos ustedes. Un placer. Rodolfo, estábamos escuchando al gobernador. Bueno, Chaco tiene aislada a 4 localidades, está extremando las medidas en cuanto a la frontera. ¿Cómo se está viviendo allí en la provincia? No, sin lugar a dudas son medidas de alto impacto y que obviamente trastocan la actividad normal, no solo en la provincia, sino también en la región. Yo te puedo dar simplemente una opinión desde el punto de vista periodístico, pero entendemos que las autoridades están tomando las medidas que consideran necesarias. Por ejemplo, Corrientes, Misiones y Formosa, que tienen incluso extensiones de frontera muchísimo más amplias que nuestra provincia, no ha tomado una medida como esta de que toda persona que venga de cualquier país extranjero hacia el Chaco deba guardar una cuarentena de 2 semanas. Esto también ha provocado, obviamente, la detención o al menos la precaución por parte de la gente de poder viajar hacia los países limítrofes, por ejemplo, pero por otro lado estamos siguiendo con mucha atención las otras medidas complementarias que se están tomando en las distintas reparticiones públicas. Cierto es que ayer fue una jornada bastante difícil, los medios porteños, como siempre, dando información absolutamente falsa sobre lo que estaba pasando en el Chaco, como por ejemplo la suspensión de las clases, el fallecimiento de una persona. Justamente en este momento, Brian Pellegrini, uno de nuestros redactores, está armando una nota que en un instante la vamos a subir a chacodiapordia.com sobre esta costumbre que tiene a veces el periodismo porteño de
comunicar cosas que no son ciertas, ¿no? Sí, distorsionan la información, es lo que genera por ahí muchísima confusión. Bueno, Rodolfo, nos diste pie para estar explicando justamente uno de los objetivos de Telediario Federal, siempre es estar cerca, en primera persona, donde acontecen los hechos, por eso justamente recurrimos a cada uno de nuestros colegas, a cada uno de los que están allí, viviendo en el día a día, en el minuto a minuto, lo que sucede justamente en cada uno de los lugares. Rodolfo, y hacíamos referencia al comienzo de estas 4 localidades chaqueñas que están aisladas, son aproximadamente unas 15.000 personas que están aisladas como medida preventiva, por lo menos por 72 horas. ¿Cuáles son esas localidades? Esas localidades son 4 que pertenecen al departamento Sargento Cabral, que está entre 60 y 70 kilómetros de la capital. Son localidades pequeñas, pero se ha tomado toda una serie de medidas de aislamiento social para que de esa manera se pueda neutralizar un posible brote, dado, por ejemplo, que en una de ellas, en La Escondida, han llegado en los últimos días 4 personas provenientes de Italia, porque la localidad de La Escondida tiene una fábrica muy importante, una fábrica de tanino, donde se está realizando una obra también muy importante, como es la generación de energía a partir de biomasa, con una inversión de muchos millones de dólares, y allí están los técnicos que vienen de Italia, que están trabajando en la construcción de esta importante obra. Pero hasta el momento todo ha sido dispuesto por parte de las autoridades, por lo menos en lo que han informado, para tener controlada fundamentalmente a estas personas. Y vamos a ver qué pasa hoy en el curso de la jornada, porque también acá se están aguardando los resultados de otros casos sospechosos que fueron enviados al Instituto Malbrán. Y nosotros vamos a colaborar directamente con ustedes. Yo me voy a poner en contacto con la producción, porque sería importante también que ustedes pudieran hablar con las autoridades sanitarias de la provincia, para que ellos les puedan acercar un panorama más preciso de cuál es la situación que en este momento tiene la provincia del Chaco, que, como ustedes lo destacan, hasta el momento aquí en la región NEA es a la que ha tomado las medidas más drásticas, por así llamarlo, pero que todos tenemos que tomar conciencia de que esto se está haciendo en beneficio de toda la población, por supuesto. Justamente, Rodolfo, te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo lo toma la población? Porque recién, por ejemplo, estuvimos narrando, comentando un caso en donde se tuvo que hacer una denuncia penal, tuvo que actuar una fiscalía para que una persona cumpla la cuarentena. ¿Cómo lo toma socialmente la gente de las localidades allí que están aisladas, la gente del Chaco? ¿Está si se quiere, consustanciada con esto de prevenir? ¿Lo toma bien? ¿Le parece exagerada? ¿Cuál ha sido el pulso social? Bueno, no ha habido, salvo el tráfico que muchas veces no es cierto, que se da por allí en las redes, pero hasta ahora la gente lo ha tomado con mucha calma todo esto. Lo que sí, el caso que vos hacés mención, se trató de una persona mayor que, según un familiar, le habían indicado al protocolo que lo lleva a cabo en su domicilio, y según los familiares de esta persona señalaban que ella estaba padeciendo una insuficiencia respiratoria, que necesitaba estar internada, cosa que después se hizo mediante justamente la intervención judicial. Pero acá hay una realidad, muchachos. La realidad es lo que incluso lo publica hoy Página 12 a través de un especialista del CONICET. El Chaco y cualquier lugar del mundo no tiene la infraestructura necesaria, sanitaria, como para justamente atender un aluvión de casos graves que pueda llegar a generar esta enfermedad. Por eso se insiste en la prevención. Y esto está prácticamente plasmado, por ejemplo, en la falta de respiradores mecánicos. No tenemos ni en la provincia ni en la Argentina, y como lo dice
este señor del CONICET, no hay una infraestructura a nivel mundial que pueda llegar a contener, reitero, un aluvión de casos graves en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, lo que decías, y queda justamente a las claras también por ahí, alguna diferencia que hay, ¿no? Estábamos hablando recién en Ezeiza, colocación de cámaras térmicas, y allí en el Chaco, en la provincia, en el interior, digo, en general, por ahí la infraestructura es absolutamente deficiente y ese es el problema, para estar atendiendo estos casos, ¿no? Hay una diferencia allí notable también en cuanto a infraestructura y en cuanto a posibilidades de atención. Ahí hay una cuestión que es central también. Yo veo que la preocupación de las autoridades nacionales, con todo lo que tiene que ver con la llegada y salida de pasajeros de Ezeiza, pero este es un país que tiene otras vías de ingreso y egresos de turismo. Hablemos de Mendoza, hablemos de Jujuy, de Salta, que son provincias muy visitadas por el turismo extranjero, que no siempre pasa por Ezeiza, llega por otro lado, por otras vías. Hay vuelos en Córdoba, por ejemplo, que vienen de España, o había por lo menos, o vienen de Brasil, o se usa la vía de otros países, que es lo que está pasando. Alguna gente que viene a Europa, por ejemplo, no viene directamente de Alemania a la Argentina, viene, por ejemplo, de Alemania a Paraguay, sí, a otros países, bajan el Petirosi y entran por Paraguay, por Formosa, y bueno, pareciera ser que la atención está toda puesta en Ezeiza, pero la realidad es otra, ¿no? Es así. Bueno, Rodolfo, ha sido muy claro. También nos enteramos que a partir de hoy va a comenzar a utilizarse una línea gratuita para que la gente se saque dudas, consulte, también con respecto al coronavirus y los casos que hay ahí en Chaco. Claro, pero ahí también tenemos que poner nuestra cuota aparte como periodistas, de tener informada a la gente a través justamente de las vías de información oficial que están brindando las autoridades. Y no empezar a opinar muchas veces como queremos hacerlo cuando desconocemos las cuestiones técnicas o médicas necesarias para poder emitir una opinión, ¿no? Sí, hay que ser muy cuidadoso con la información. Rodolfo, muchísimas gracias. Ha sido un placer el contacto para con Telediario Federal. Seguramente que lo vamos a estar haciendo por este y por otros temas para seguir teniendo una mirada federal de lo que ocurre en nuestro país. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego, buen día.